Bienvenidos a mi espacio favorito, donde desentrañamos los secretos y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Soy su anfitrión, y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de drama, romance, por supuesto, celos. Exacto, hoy vamos a hablar sobre la bomba que acaba de explotar en el mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in there, Senkalkam, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era tan explosiva, que rápidamente se convirtió en realidad fuera de ella. ¿Y qué romance nos regalaron? Pasaron meses y meses compartiendo fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor. Parecía que todo era perfecto. Pero, como en toda buena telenovela, la historia tuvo sus altibajos, y lamentablemente, la pareja decidió tomar caminos separados. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué menciono los celos? Bueno, agárrense porque la noticia que nos ocupa es que, aparentemente, Hande Erçel ha confesado sentir celos de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Y no crean que es solo un rumor, hay declaraciones, fotos, entrevistas que lo respaldan. Vamos a analizarlo a fondo. Pero, no nos quedaremos en la superficie, hoy nos zambulliremos en las profundidades de este torbellino emocional, desentrañando cada detalle y ofreciendo una perspectiva completa. Primero, pongamos en contexto. Después de su ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado centrada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. También ha comenzado una relación con Hakan Saban, un conocido empresario turco. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando mucho, participando en proyectos cinematográficos y televisivos, y se le ha vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Ahora bien, ¿dónde entran los celos en esta ecuación? Pues bien, los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un buen titular, han estado muy atentos a cualquier señal que pudiera indicar que Hande y Kerem siguen teniendo sentimientos el uno por el otro. Y, aunque no hay pruebas concretas de que se hayan reencontrado o que exista un acercamiento, ciertos comentarios, publicaciones y situaciones han encendido la llama de la especulación. Pero aquí, debemos ser cautelosos, porque el mundo de las celebridades turcas es un campo de juego donde las verdades se mezclan con las interpretaciones y las estrategias de marketing. La primera señal que despertó las sospechas fue una entrevista de Hande en la que, sin mencionar directamente a Kerem, habló sobre la dificultad de ver a tu expareja rehacer su vida sentimental. Es difícil, claro que sí. Ver a alguien que formó parte de tu vida con otra persona. Es algo que puede generar sentimientos encontrados, declaró. Aunque fue una respuesta bastante general, muchos interpretaron sus palabras como una clara referencia a Kerem y a su actual relación. ¿Podría ser que Hande aún no haya superado del todo su historia con Kerem? Analicemos esta declaración con más detalle. La frase, sentimientos encontrados, es ambigua. Podría referirse a tristeza, nostalgia, arrepentimiento, o, sí, incluso a celos. Pero también podría ser una simple reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas, una forma diplomática de abordar un tema delicado. Es importante recordar que las entrevistas suelen ser editadas, y una frase sacada de contexto puede adquirir un significado completamente diferente. Pero la chispa de la polémica no se quedó ahí. Poco después, se filtraron unas fotos en las que se veía a Kerem Bürsin muy cercano a otra actriz, una joven muy guapa y exitosa. Los medios, como era de esperar, se lanzaron a especular sobre un posible romance. Y aquí es donde la situación se volvió aún más interesante. Estas fotos, captadas por paparazzi, mostraron a Kerem en una situación aparentemente romántica con la actriz en cuestión.
La proximidad física, las sonrisas, la complicidad, todo alimentó las especulaciones. Sin embargo, es crucial recordar que la prensa del corazón a menudo exagera y sensacionaliza las situaciones. Un encuentro casual puede convertirse en un romance apasionado con unos pocos recortes de imágenes y titulares llamativos. Ande, supuestamente, reaccionó a estas fotos con una mezcla de sorpresa y, según algunos allegados, cierta incomodidad. Se dice que, aunque no lo ha demostrado públicamente, en su círculo cercano ha comentado que le ha resultado desagradable ver esas imágenes. ¿Por qué desagradable? ¿Simple envidia, o algo más profundo? Aquí, entramos en el terreno de lo especulativo. Las fuentes cercanas a menudo son una incógnita, y sus declaraciones deben tomarse con cautela. El término desagradable puede tener múltiples interpretaciones. Podría ser una simple reacción humana, una muestra de incredulidad o sorpresa. También podría indicar un residuo de sentimientos no resueltos. La psicología humana es compleja, y la reacción de Ande podría estar influenciada por una variedad de factores. Además, se ha especulado sobre las reacciones de Ande en redes sociales. Aunque no ha hecho ninguna publicación directa sobre el tema, los fans más observadores han notado ciertos me gusta y comentarios que podrían interpretarse como indirectas o mensajes subliminales. Por ejemplo, se dice que Ande dio me gusta a una publicación de un fan que expresaba su nostalgia por la pareja que formaban con Kerem. ¿Una simple casualidad, o un acto deliberado? El mundo de las redes sociales es un laberinto de interpretaciones. Un me gusta puede ser una muestra de apoyo, un gesto casual o una estrategia para alimentar el interés mediático. Los fans suelen analizar cada movimiento de sus ídolos, buscando pistas y señales ocultas. Pero es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad, y una publicación no debe ser tomada como prueba definitiva de nada. Pero lo que realmente incendió las redes sociales fue una supuesta declaración de Ande, que, aunque no ha sido confirmada oficialmente por ella, circuló como la pólvora por Internet. Según esta declaración, Ande habría confesado sentirse celosa por la aparente felicidad de Kerem con la nueva actriz. Me da rabia verlo tan feliz con otra persona. Me duele, aunque sé que tengo que superarlo, habría dicho. ¡Guau! Si esto fuera cierto, sería una bomba. Esta es la supuesta declaración que ha desatado la tormenta mediática. Es importante destacar que esta frase no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Podría ser una invención, una manipulación o una tergiversación de las palabras de Ande. La frase en sí misma es muy reveladora, pero su veracidad es cuestionable. Si Ande realmente dijo esto, estaría expresando sus sentimientos de forma directa y vulnerable. Obviamente, la noticia generó un debate encendido entre los fans. Algunos defendían a Ande, argumentando que es normal sentir celos después de una ruptura, especialmente cuando todavía sientes algo por esa persona. Otros, en cambio, criticaron su actitud, acusándola de inmadura y de no haber superado la ruptura. La reacción de los fans es comprensible. Las parejas de celebridades suelen ser idealizadas, y su ruptura genera una mezcla de decepción, tristeza y curiosidad. El debate entre los fans refleja las diferentes perspectivas sobre las relaciones y los sentimientos humanos. Algunos apoyan a Ande, considerándola humana y vulnerable. Otros la critican, esperando que se comporte de forma más madura y respetuosa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Andercel siente celos de Kerem Bürsin? Es difícil saberlo con certeza. Como les dije, la supuesta declaración no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Podría ser un rumor inventado por los medios para generar más expectación. O podría ser una verdad a medias, una exageración de alguna situación o comentario. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en algún punto intermedio.
Es probable que Hande sienta una mezcla de emociones, incluyendo nostalgia, tristeza y, sí, quizás un poco de celos. Pero es importante no exagerar ni simplificar la situación. Lo cierto es que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para el público. Su historia de amor fue tan intensa y apasionada que es normal que la gente siga sintiendo curiosidad por lo que ocurre en sus vidas. Y, aunque hayan tomado caminos separados, es evidente que el recuerdo de su amor aún perdura en la memoria de muchos. La popularidad de Love is in the Air fue un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem cautivó a millones de espectadores, y su romance en la vida real solo aumentó el interés. La gente invirtió emocionalmente en su relación, y es natural que se sientan intrigados por lo que ocurre después de la ruptura. En mi opinión, y esto es solo mi humilde opinión, creo que es comprensible que Hande pueda sentir algún tipo de emoción, como nostalgia, tristeza o incluso, sí, celos, al ver a Kerem rehacer su vida. Es algo muy humano. Una ruptura sentimental nunca es fácil, y menos cuando hay sentimientos de por medio. Es importante recordar que las rupturas son difíciles, y cada persona las vive de forma diferente. Es natural sentir una variedad de emociones, incluyendo tristeza, rabia, confusión y, sí, celos. La clave está en cómo se gestionan esas emociones y cómo se avanza hacia la sanación. Pero también creo que Hande es una mujer fuerte y madura, y que seguramente está trabajando para superar esta etapa de su vida. Es importante recordar que cada persona tiene su propio proceso de duelo y sanación, y que debemos respetar ese proceso. Hande es una profesional, y su carrera demuestra su dedicación y su capacidad de superación. Es probable que esté enfocada en su trabajo y en su nueva relación, y que esté buscando la felicidad y la estabilidad. Es importante no juzgarla por sus posibles sentimientos, sino respetar su proceso de sanación. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha vuelto a poner a Hande y Kerem en el centro de la atención mediática. Los fans están divididos, los medios especulan, y la historia continúa, como en toda buena telenovela. El drama de Hande y Kerem es, en esencia, una telenovela en la vida real. Hay romance, celos, intriga, y un público que está ávido de más. La atención mediática, aunque a veces puede ser abrumadora, también puede ser una oportunidad para que ambos actores mantengan su relevancia y continúen creciendo en sus carreras. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el mundo del entretenimiento turco nunca deja de sorprendernos. El entretenimiento turco es un universo fascinante, lleno de talento, drama y pasión. Las telenovelas turcas han conquistado el mundo, y las vidas de sus protagonistas son seguidas con avidez. Segundo, que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de las figuras más populares y queridas de la televisión. Su popularidad demuestra su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Ambos actores tienen un gran futuro por delante, y su éxito continuará. Tercero, que las rupturas sentimentales, por muy famosos que seamos, siempre son complicadas. El amor y el desamor son experiencias universales, y las celebridades no están exentas de ellas. Las rupturas pueden ser dolorosas, pero también pueden ser una oportunidad para crecer y aprender. Y cuarto, que los celos, aunque pueden ser comprensibles, no son buenos consejeros. Los celos pueden ser destructivos, y es importante aprender a gestionarlos de forma saludable. La envidia y los celos pueden envenenar las relaciones, y es fundamental enfocarse en la propia felicidad y bienestar. Pero, como buen conocedor del chisme, no puedo dejar de lado algunas especulaciones adicionales, aderezando la noticia con un poco más de sabor. Asterisco asterisco la teoría del marketing y la estrategia asterisco asterisco. Es posible, y no sería la primera vez, que esta situación esté, en parte, orquestada. Los medios de comunicación turcos son expertos en generar expectación y mantener a las estrellas en el candelero.
Una supuesta confesión de celos, una foto filtrada y unos cuantos me gusta en redes sociales pueden ser la receta perfecta para generar titulares y mantener el interés del público. No estoy acusando a nadie, simplemente planteo la posibilidad. Quizás, y solo quizás, Hande y Kerem, o sus equipos, estén utilizando esta situación para promocionar sus próximos proyectos. Recordemos que la atención mediática es oro en el mundo del espectáculo. La perspectiva de Hakan Saban. ¿Qué pensará Hakan Saban de todo esto? Es un empresario de renombre, y su relación con Hande ha sido pública. Es probable que esté acostumbrado a la atención mediática, pero ¿cómo habrá reaccionado ante las especulaciones sobre los celos de su novia y su relación con Kerem? La situación podría generar cierta tensión, aunque también podría fortalecer su relación si la pareja es capaz de manejarla con madurez y comunicación. Los celos, como hemos dicho, pueden ser comprensibles, pero también pueden poner a prueba cualquier relación. El futuro de Hande y Kerem. Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos, profesionalmente hablando. ¿Será posible una reconciliación en el futuro? El mundo del entretenimiento es impredecible. La química entre ellos sigue siendo innegable, y el público adora verlos juntos. Un reencuentro en una nueva serie o película podría ser un éxito rotundo. En cuanto a una posible reconciliación romántica, el futuro es incierto. El tiempo dirá. Pero, en mi opinión, lo más importante es que ambos sean felices y encuentren la paz en sus vidas. El papel de los fans. Los fans, como siempre, juegan un papel crucial en esta historia. Sus reacciones, sus comentarios, sus teorías, todo alimenta la conversación y el interés. Es importante recordar que los fans son apasionados, pero también pueden ser manipulados por los medios y las redes sociales. Es fundamental que mantengan una actitud crítica y no se dejen llevar por las emociones. El respeto por la privacidad de Hande y Kerem es fundamental. Consideraciones finales. En resumen, la supuesta confesión de celos de Andercel es un tema complejo que merece un análisis profundo. Es importante separar los hechos de las especulaciones, y no dejarse llevar por los rumores. Los sentimientos humanos son complejos, y es comprensible que Hande pueda experimentar emociones como nostalgia, tristeza o incluso celos. Sin embargo, es crucial no juzgarla y respetar su proceso de sanación. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande realmente siente celos de Kerem? ¿Creen que su relación volverá a tener futuro? ¿Creen que todo esto es una estrategia de marketing? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Soy todo oídos. No olviden dejarme sus me gusta si les ha gustado este vídeo, compártanlo con sus amigos y, sobre todo, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de las noticias y chismes que les traemos. Activando la campanita, se mantendrán al día de todas las novedades. No se pierdan ni un detalle. Y, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura del chisme, y por su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela. Besos y hasta la próxima entrega, donde desentrañaremos más misterios del mundo del espectáculo. Adiós.